Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. El miércoles 20, el miércoles pasado, se cumplieron, si no me engaña la memoria, 92 años de la muerte de quien fue para mí el más grande político del siglo XX y gran creador del Uruguay, bueno, que en gran medida transitó las décadas de ese siglo con una calidad de vida inigualable, que lo llevó a ser denominado para el resto de América, especialmente como la Suiza americana. Si hay una filosofía política, me estoy refiriendo obviamente a don José Valle Ordóñez, ¿no es así?, fallecido el 20 de octubre de 1929. Si hay una filosofía política, conocida más popularmente como ideología, aunque el origen del concepto, que nace con Napoleón y que luego se populariza con Carlos Marx, es bastante diferente, pero decía que si hay una filosofía política profundamente uruguaya y cuya aplicación cambió de manera radical y muy positivamente la vida de los uruguayos desde el comienzo del siglo XX, ha sido la que genéricamente se denominó vallismo, en relación a la figura de José Valle y Ordóñez. Sin duda de ninguna clase, el político padre de las reformas, algunas voy a rescatar a continuación, que estoy convencido que el miércoles pasado, cuando se cumplieron 92 años de su muerte, estoy convencido, recién lo hablábamos con Alfonso Lerete, el tema de los docentes, de que seguramente en ninguna escuela ni en ningún liceo del país se rescató eso. Nuestros niños, nuestros adolescentes deben saber muchísimo más sobre, por ejemplo, José Mujica, y bastante falseada la realidad sobre este personaje, que es sobre don José Valle Ordóñez. Yo en algún que otro editorial me pregunté qué hicimos en nuestro país para dejar de ser el país de Valle a pasar a ser el país de Mujica. Pero bueno, algunas de las cosas que nos legó el vallismo a partir de José Valle Ordóñez, por ejemplo, fueron las creaciones de las empresas estatales que tanto beneficio le dieron al pueblo cuando eran empresas públicas. Es decir, cuando estaban al servicio de los intereses del pueblo. Muy diferente a lo que sucede desde los últimos tiempos, que estas empresas se volvieron estatales porque el Estado se volvió un fin en sí mismo y puso al pueblo al servicio del Estado. Entre ellos la creación del Banco de Seguros, del Banco Hipotecario, de la UTE, la nacionalización del Banco República, la creación de AFE, la creación de ANCAP. ¿Por qué ustedes creen que el Uruguay es el único país de América a la cual los combustibles le llaman nafta? ANCAP se creó 2 años después de la muerte de Valle Ordóñez, en 1931. Cuando ANCAP se crea y por supuesto toca los intereses de las grandes petroleras que estaban en Uruguay, le cerraron el grifo de la importación del petróleo que venía de los países árabes especialmente. Y a Uruguay no le quedó otra opción que comprarle petróleo, ¿saben a quién? A la Unión Soviética del terrible asesino y dictador José Stalin. El nombre nafta viene del ruso, que es el modo que tienen de denominar combustible. Por eso acá el Uruguay es el único país en el cual se le llama nafta a los combustibles. Pero sigo aportando algunos de los tantos hechos que generaron ese país de bienestar. La creación de la jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 48 horas semanales, la prohibición del trabajo a menores de 13 años, la restricción de la jornada laboral a los menores de 19, el derecho de huelga, el amparo a los desocupados, la ley de divorcio, la protección a los derechos de los hijos naturales, la creación de los liceos y de las plazas de deporte. Las plazas de deporte verdaderos generadores de los grandes campeones que el Uruguay tuvo en otra época. Instalación de escuelas y liceos nocturnos para los trabajadores, instalación del Ministerio de Instrucción Pública, o como ahora se llama Educación Pública, creación de la Comisión Nacional de Educación Física, lo que le acababa de decir, de la Universidad para las Mujeres,
de ingeniería, de arquitectura, de agronomía, de química, de veterinaria. La famosa reforma constitucional de 1918, que implicó la implantación de un poder ejecutivo colegiado para que no hubiera un presidente con superpoderes, vean ustedes. La descentralización y la autonomía para las intendencias. La laicización del Estado separándolo de la Iglesia Católica. La constitucionalización de los entes autónomos. La inscripción obligatoria en el registro cívico nacional. El voto secreto y universal y la representación proporcional integral, entre tantos y tantos aportes que hizo el vallismo, y entre ellos el primer voto en América de las mujeres, que se dio en la localidad de Cerro Chato, ahí en la frontera entre Florida 33 y Durazno. Claro, la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Cómo este hombre y su legado hoy, el partido en el cual se inscribe ese legado hoy, tiene un 6% de intención de voto? Pero eso es tema de otro tipo de análisis. Cuando ustedes saben que yo me defino anarcoballista, cuando pensé cómo homenajearlo, me miré al espejo y dije, lo voy a homenajear conmigo mismo, porque yo soy un ejemplo de ese vallismo. Y en mí, miles de compatriotas más. ¿En qué sentido? En que gracias al legado del vallismo, en el verdadero plan de equidad que tuvimos siempre los hijos de familias humildes en este país, pudimos escalar en la escala social justamente. Gracias a ese legado. Usted que me está escuchando en cualquier rincón del país, sea cual sea su filosofía política o su postura partidaria, que son dos cosas muchas veces diferentes, sabe que esto que yo le estoy diciendo es la verdad. Que si el Uruguay en otros tiempos fue un verdadero paraíso para sus habitantes, muy diferente al infierno que es hoy para muchos, cuando no para casi todos los uruguayos, se debe justamente a esa realidad, a que la educación pública vareliana era el verdadero plan de equidad en el cual hasta el padre y la madre más humilde podían soñar con hacer realidad el título de aquella gloriosa obra de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor. Algo va quedando aún de ese gran legado, algo va quedando. De repente, esa semilla que aún se niega a morir, de repente, ¿quién les dice? Vuelve a ser regada y vuelve a nacer. ¿Por qué no? Es más necesaria que nunca. Y en este rescate de esa inmensa figura uruguaya, que naturalmente trasciende los partidos, por supuesto, y que sin dudas de ninguna clase es ignorada por la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, no por su culpa, sino para aquellos que deberían transmitir esta historia. Les decía que es bueno detenernos, ya no en todo lo que nos aportó en la estructura estatal de servicio al pueblo, pero detenernos en dos frases que en lo que es personal me marcaron mucho, de don José Valle Ordóñez. Una se la he dicho muchas veces, más o menos dice así, que el pueblo no solamente debe conformarse con elegir a sus gobernantes, sino que especialmente debe gobernar a sus elegidos. Tristemente hace mucho tiempo que esto no se da, porque si no sería impensable la cantidad de jodas, de estafas, de fraudes que ha padecido el pueblo uruguayo en los últimos años. A no ser que estemos frente a un pueblo que se encuentra frente al precipicio y decide dar un paso adelante. Y no creo que en su sano juicio el pueblo uruguayo esté en esa situación.
es porque le han destrozado de manera concienzuda y objetiva ese plan de equidad que yo rescato de tantas décadas atrás, para que el pueblo piense cada vez menos sobre su propia realidad y especialmente sobre el rol que la clase política debe jugar, que como bien lo decía Valle, el rol de un político y de un partido es estar al servicio de los más necesitados. Y el día que un partido y un político sientan que ya no lo pueden hacer, no tienen razón para seguir existiendo. Tanto ha cambiado esa ecuación que uno diría que en los últimos tiempos vivimos la antítesis de esa reflexión de José Valle Ordóñez. El pueblo es el que se ha puesto o lo han puesto al servicio de los intereses corporativos de las corporaciones que gobiernan el país a su gusto y antojo. Pero para lograr que una masa se vuelva acrítica y termine apoyando con esa conducta este tipo de intereses corporativos, el único camino es destrozar la educación y transformarla en un proceso de adoctrinamiento. Por eso rescato esta frase muchas veces de José Valle Ordóñez, de que no solo debemos elegir a quienes nos gobiernan, sino que tenemos que hacerles entender siempre a los que nos gobiernan que son empleados del pueblo y en realidad ellos son los gobernados por nosotros. Es la gran tarea que cada mañana cumple estado de situación. Es la gran tarea que cada mañana cumple estado de situación. Y para terminar este rescate, porque eso es lo que es, de esta gran figura compatriota, quiero recordar lo que fue su reflexión sobre algo que aflige a tantas familias uruguayas en los últimos tiempos, que es un verdadero robo que padecen nuestros trabajadores, que se llama impuesto a la renta. Decía, allá por agosto de 1925, hace casi 100 años atrás, escribía José Valle Ordóñez en el diario El Día: el impuesto a la renta implica en efecto un castigo al trabajo de los uruguayos. El Estado entra de manera inquisitoria a averiguar cuánto un trabajador gana o deja de ganar, porque del total de lo producido por su esfuerzo, el Estado se quedará con una buena parte para sí mismo. Y el trabajador que puso todo su esfuerzo ardoroso en aumentar sus ganancias para darle mejor vida a sus familias, verá con amargo despecho que cuanto más trabaja, más el Estado lo esquilma. Esta frase, este pensamiento de Valle, que tiene casi 100 años, díganme ustedes si no es totalmente aplicable a lo que viven los trabajadores uruguayos de hoy. ¿Cuánto hace que nuestros políticos de todos los partidos se han prestado a esquilmar a nuestros trabajadores, quitándole casi la mitad del esfuerzo de su trabajo para un Estado, la más de las veces, totalmente zángano de ese esfuerzo? Por eso creo que es buena cosa, no solo por lo que el vallismo me generó, por supuesto con el esfuerzo de mis padres, de venir de un humilde instituto de colonización en las afueras del pueblo más lejano de Montevideo. No solo en eso está la razón del rescate de la obra de este gran hombre. Rescato la obra de este gran hombre porque es totalmente presentificable lo que él opinaba, lo que él pensaba y especialmente lo que él hizo. Pobre de un pueblo si no sabe reconocer a los que hicieron mucho por él. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.
vicio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran,